Y a ver si ya me grabó el, el anterior. No, todavía no. Bueno, compartir pantalla. Compartir. Bien. Vamos a este esquema que estábamos. Entonces, habíamos llegado a la conclusión que si la velocidad tangencial de este engranaje es diferente que la de este, los dientes se romperían, ¿sí? Por lo tanto, sí o sí las velocidades tangenciales en ese punto de engrane tienen que ser iguales. Y eso obliga a que las velocidades tangenciales de todos los puntos de ese engranaje sean las mismas. Bien, vamos al ejercicio en particular. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Nos pide que escribamos cada una de las relaciones de transmisión del tren de engranajes. Perfecto. Bueno, y entonces, ¿cómo son las relaciones? ¿Cuánto va a ser I1? La relación de transmisión 1. I1 es igual a Z2 sobre Z1. Eso es igual a... ¿Cuánto vale el Z2? Z2 vale 21. 21 dividido Z1 21. 21 dividido 10, dividido 10. Esto da 2,1. 2.1. Y 2 igual a Z3 sobre Z2. Sí, Perdón, ¿no? Z3. Digo Z2 sobre Z3. Z4 sobre Z3, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre el 2 y el 3 no hay una relación de Claro, transmisión de engranaje, una sí. relación, es directo. Y la velocidad N2 es igual a N3. Entonces, Z4 es... En 20. ese caso sería Z3 sobre Z4. No, siempre es Z4, el de el final. adelante, el que recibe sobre el que le da. Claro, Z4 es 20. 20, 20 dividido 10, 10. Esto da 2. dividido 2. Está. Bueno, ahí están las relaciones. El punto B, ¿qué les pide? Ah, le pide la I total. ¿Cuál sería la I total? Sí, ¿Qué va? ¿Cómo se calcula? I total es el producto de las I, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ser igual? A I1 por I2. por I2, ¿bien? Es igual a 2.1 por 2 igual a... ¿Cuánto da? 4.2. 4,2. 4.2. 4.2, perfecto. Acá estaríamos en el punto A entonces. Vamos con el B. Sí, ¿Qué les dice el B? la relación de transmisión total nos pide. No, la I total es esto. Pero el B, Por eso el B dice calcular la relación de transmisión total. esto es esto. Ahora vamos con Entonces el... la C. La C Sí, entonces. Determinar las RPM del engranaje 4. bien. ¿Cómo determinan eso? Y las RPM del 1 y el 2 son las mismas son las mismas. No, Entonces. no, no. No, 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 no. Claro, Del 2 y claro, el claro, 3. claro. Mira, el tema es así. N de salida sobre N de entrada es igual a relación total. Entonces, lo que va a hacer es que la N de... Perdón, a ver. No, me equivoqué.
La n de salida es igual a la n de entrada dividido la i total, ¿sí? O sea que tenemos, ¿cuánto es la n de entrada? $2.500. 2500. Y la relación de transmisión total, 4,2. 4.2. ¿Cuánto le da esto? $595,23. 595.23 RPM. Entonces tenemos un sistema de Reductor. de reducción de velocidad y aumento de par. ¿Sí? Bien. Solo para tenerlo como dato, vamos a calcular N2 también, que va a ser N de entrada, o N lo mismo que N1, dividido I1. Solo porque lo vamos a necesitar después, sí. Sería 1190,47. 1000. 1190. 90, bien. 47, perfecto. Es exactamente el mismo valor que tengo yo. RPM. Le escribo acá, esto lo calculamos para que nos sirva de dato. Bueno, ahí me voy a tomar un momentito solo para guardar el archivo del video, porque eso ahí está, solo era para guardarlo. Ahí continuamos. Esto lo calculamos para que nos sirva de dato más adelante. Sí, la respuesta al problema es esta. Bueno, ¿qué otra cosa nos piden? Nos pide el momento torsor de Bueno, los tres ejes. cálculo del momento torsor de cada eje. Vamos con el primer eje. ¿Cómo son las fórmulas que relacionan potencia, momento torsor y diámetro o Z? La que utilizamos en el primer ejercicio. Vamos a revisar un poquito el ejercicio anterior, a ver si encontramos alguna forma que nos sirva. Fuerza por velocidad. Aquí. Acá tenemos una. Vamos con esto. Bueno, el rendimiento por ahora vamos a considerar 1, ¿sí? O no tiene ni un dato de rendimiento el ejercicio. Entonces, esta fórmula nos va a quedar momento por n sobre 716,2. ¿Qué es lo que ustedes tienen como dato y qué es lo que quieren despejar? Con las RPM. Exacto. Las RPM, que sería n. Bien. Vamos a hacer un redondito alrededor. Tenemos como dato. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa tenés como dato? Y eso nomás no tenemos la potencia. Sí, tenés. Está ahí. 10 CV.
Ustedes tienen diferentes ejercicios. Sí, no, 10 dice. 10 se ve. 10 CV. Entonces, también tenés, Ah, como, sí. también tenés como dato la potencia. O sea, ¿qué tenés que despejar acá? El M. momento. Un momento. ¿Cómo quedaría en la fórmula entonces? Momento igual a qué. Momento sería igual a 716 Momento sería igual a 716.2 por n grande por la potencia, sí. sobre n chica. Sí. ¿Está? sí, sobre la RPM. Bueno, vamos a hacer esto para el primero, ¿sí? Y ahí lo hacemos para todo. Momento, vamos a llamarle 1, ¿sí? 716,2. ¿Cuánto vale n? 10 se ve. 10, se ve. Otra vez la fórmula esta, como un despeje de la otra, tenemos que ingresar las unidades correctas. Y no es necesario poner la unidad en la fórmula porque no se van a cancelar ni nada. N chiquita, ¿cuánto vale? RPM, el eje 1. 2500. 2500. 2500. Bien, queda esto. 2,86 86 36, ¿qué? kilogramos kilogramos fuerza fuerza. Kilogramos por metro. fuerza por metro. Perfecto. Vamos con el M2. ¿Qué va a cambiar? Las RPM. Sí. Bien. ¿Cuántos son las RPM del eje 2? Mm, 1190.47. 1190,47. 47. Bien, ¿qué nos va a dar esto entonces? 5, no. 6,01. 6,01. 6.01. Sí. Sí. Bien. 6,01 kilogramos de fuerza. Eso es el M12. El M3, ¿cómo va a ser? ¿Va a cambiar con respecto al M2? No, porque tiene la misma No. revolución. No, la misma cantidad de RPM. Además, porque están por el mismo eje, ¿no? Claro. Eso lo vamos a notar acá. Son iguales. M2 y M3 son iguales porque están en el mismo eje. ¿Sí? Además, ¿cierto? Bueno, vamos al M4. ¿Qué le va a dar el M4? M4, 716,2 por 10 dividido. 595,23. Esto le va a dar 12,02. Es el doble de lo anterior. ¿Estamos? Fíjense por la duda si está bien. Sí. Me da lo mismo. Bueno, estamos. Vamos al último punto que le dice determinar el momento torsal en los tres ejes y después nos pide determinar el diámetro de cada eje. Eso no está como punto, pero lo vamos a anotar acá. El diámetro de cada eje. Vamos a anotarlo. El diámetro de cada eje. Acá hacemos una salvedad. Coma. La fórmula que presentamos es una fórmula aproximativa, ¿sí? Nos sirve para una aproximación inicial a la dimensión de diámetro mecánico del eje en cuestión. Bien.
pero para la selección final debe realizarse un análisis desde el punto de vista de resistencia de materiales, ¿sí? Que eso también lo van a estudiar en la carrera. O sea que esta es una fórmula aproximativa para tener una idea inicial del diámetro que podría llegar a tener el eje, pero no es el valor final que sí o sí tenemos que apegarnos. Después la práctica o la experiencia también le puede decir que conviene un eje más grande o más chico dependiendo de cada utilización. La fórmula que le voy a presentar es entonces diámetro del eje igual a 140, es una fórmula empírica, por la raíz cúbica de n sobre n, ¿sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, vamos a tomar cada eje y vamos a calcular el diámetro aproximado que nos va a dar. ¿Cuál sería el diámetro del primer eje? Diámetro del eje 1. 140 por la raíz cúbica de... ¿Cuánto vale n en el primer eje? 2500. 10. No, N grande, potencia. 10. 10. sí, sí. ¿Y n chica? Eso es lo que dijiste hoy. Eso sí, 2500. 2500. Bueno, ¿cuánto le da el diámetro del eje 1? ¿22.22 puede ser? Milímetros. ¿Bien? Puede ser. Puede ser. Vamos con el eje 2. Eje 2. ¿Cuánto va a ser N2? Vamos a ver el ejercicio. Sí, no me acuerdo. N2 es 1100, 1190. 1190.47. ¿Está? Entonces el diámetro del eje 2 nos queda... ¿Cuánto? 28.45. 8.45. El eje 2 es el mismo que contiene al engranaje 3 también. O sea, este eje que contiene a E2 y a E3. A los dos lo contiene. No es necesario hacer un cálculo para el eje 3 porque es el mismo eje. Vamos con el eje 4 ahora. Que sería el que tiene el engranaje 4. ¿Cuánto vale la RPM 4? 595.23. E3. ¿Está? Diámetro del eje 4 entonces.
$35.85. 35.85 85. milímetros. Bueno, vamos a hacer un leve análisis de estos resultados. ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál eje es más grande? El 4. El 4. ¿Sí? ¿Y cuál es el más chico? El primero. El primero. ¿Cuál transmite un mayor par? Para mí el primero. ¿No? Vamos a analizar. Vemos que el eje más grande es el 4 y el más pequeño el 1. Siempre el eje que transmite un mayor par debe ser mayor. ¿Sí? Generalmente en un sistema de engrane, el eje que tiene mayor RPM es el que tiene menor par. O sea que un eje que va a bajas RPM y transmite alto par necesita ser de grandes dimensiones. Asimismo, un eje que va a altas RPM y transmite un bajo par puede ser más pequeño. ¿Sí? Esa es la conclusión mecánica de este resultado. Yo nomás le quiero mostrar en la imagen qué sería el eje, ¿no? Sí, ¿y a qué hacemos referencia? Acá, por ejemplo, vemos un eje con un engranaje. Este, por ejemplo. Este es un engranaje de auto o de bomba que tenemos. Y lo que ustedes van a tener como medida del eje es esto. El diámetro del eje que sostiene el engranaje. La conclusión que nosotros llegamos es que si el eje va despacio y transmite un alto par, vamos a necesitar que ese eje sea más reforzado, si sea más grande. Eso es lo que hace referencia a esa conclusión que anotamos ahí. ¿Se entiende por qué es esto? ¿Qué le parece a ustedes? Claro, por una cuestión de resistencia de materiales, más que nada. Una cuestión mecánica. Es lo mismo que si vos tenés que mover algo muy pesado a una baja velocidad, necesitas un elemento muy grande para moverlo. En cambio, si necesitas mover algo muy liviano a alta velocidad, no necesitas algo tan grande, sino algo más pequeño, pero sí animado de una gran velocidad. Esas son las diferencias. Bueno, vamos a darle una captura. ¿A los demás alumnos entendieron este tema del eje y esto? ¿El diámetro del eje? Sí, por mi parte sí. ¿Alguna consulta? Entonces, vamos a darle la captura 5.
Le damos una captura ahí. ¿Está la captura? Sí. Sí, Bien, buenísimo. Bueno, estamos. Vamos a hacer le voy a dar, o sea, estos son los ejercicios que resolvimos en clase. Ahora le voy a dar un ejercicio para que ustedes resuelvan en la casa, que va a ser la asistencia junto con el número 4 que le dimos hace un rato. El ejercicio va a ser de la cinta transportadora. Vamos a sacarle una foto. Bien, vamos aquí. Esos ejercicios creo que están en el aula virtual, igual. ¿Están? Sí, yo igual le doy captura porque quiero que quede registrado que les pedí estos ejercicios. O sea, los quiero subir así, por ejemplo, si Sánchez entra al aula, él ve que le pedí estos ejercicios como asistencia. Perfecto. Escritorio, primera clase, PF 6. Muy bien. Bueno. Denle una captura ahí. Listo. ¿Los otros alumnos están bien? Sí. Bueno, yo ahora voy a subir este material al aula y bueno, cuando termine de cargar los videos, yo tengo una página de YouTube también, porque es muy pesado subirme los videos al aula, entonces yo los subo en el canal de YouTube y les subo el link en el aula. Eso va a demorar un poquito más porque tiene que subirse al YouTube primero. Así Dale. que le subo esto ahora y en unos días van a estar los videos también de la clase. ¿Estamos? Y el canal de Iván Faseski nomás. Y vamos a hacer que sí. Dale. Perfecto. Así que bueno, quedamos así. La próxima clase nos vemos. Dale, profe. tengo Sí. una consulta. Sí, diga. Sí, aquellos que por ahí no pudieron participar de esta clase, si hacen los prácticos, Sí, ¿les no. suma la asistencia? Sí. O sea, yo entiendo que hay chicos que no tienen, por ejemplo, para tantos datos para conectarse con Zoom, entonces pueden mirar el video en YouTube, hacen la asistencia y me mandan por WhatsApp y listo. Yo voy haciendo una planilla con la asistencia de usted, tanto la asistencia presencial como la asistencia eh, por ejercicio resuelto. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos entonces? ¿Nos vemos la próxima? Dale, nos Nos vemos. vemos. Listo, chao, chao. Que estén bien.